Están? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos a esta sesión de webinars nuevamente. En esta ocasión vamos a tocar los temas de la reforma y el paquete de modificaciones de estos cambios relacionados con las operaciones de comercio exterior para 2025-2026. Y les vamos a compartir algunos de los temas de mayor relevancia que se han identificado en la reforma que se aprobó hace una semana. Todavía no se ha publicado, pero prácticamente el documento ya está aprobado. Y bueno, aquí el equipo de SCAT, en la parte de comercio exterior, hicimos ya el análisis de las modificaciones y bueno, pues compartiremos algunos puntos relevantes de esta importante reforma con ustedes, ¿no? En esta ocasión, pues, el equipo de comercio nos va a acompañar en la presentación. Vanessa Vilchis es asociada del área de comercio, ya está a cargo de la parte de consultoría, algunos temas de cumplimiento y también cuestiones relacionadas con la implementación de tecnologías para la administración y cumplimiento de las operaciones de comercio exterior. Y también nos acompaña Juvencio, quien también es asociado. Él ve la parte legal y también la parte de consultoría. Y su servidor, quien vamos a estar a cargo de esta ponencia el día de hoy. Pues sin más preámbulo, queremos platicarles que del análisis que hicimos, creemos que pues ha habido ahorita ya bastantes conferencias, seguramente ustedes han tenido ya la oportunidad de escuchar por ahí varias posiciones seguramente de asesores, de autoridades y de inclusive hasta de agentes aduanales respecto de todo este cambio, ¿no? Nosotros elegimos 4 temas importantes que nos parece que podemos compartirles con un enfoque un poco diferentes, un poquito más viendo hacia adentro de qué es lo que está sucediendo con todo este proceso, cómo nos va a impactar, ¿no? Y no quisiéramos entrar a la parte así tan técnica, operativa, porque pues seguro eso muchos de ustedes ya lo deben de tener muy bien identificado, ¿no? El primer tema es justamente el explicarles cómo vemos este primer tema del cambio, ¿no? ¿Qué es lo que trae en sí la reforma y el entorno en general? Se está hablando de una nueva era de fiscalización y vamos a dar nuestro punto de vista al respecto, ¿no? Como segundo tema, vamos a hablar de esta importante cuestión que estamos ya a unos pasos de que inicie el cumplimiento de la elaboración y transmisión de la manifestación de valor electrónica. Y posteriormente entraremos ya con los temas propiamente de la reforma, ¿no? Vamos a tocar una parte de qué es lo que trae el Código Fiscal, en unos temas relevantes que afecta la operación de comercio exterior en temas de riesgo, y entramos de lleno a las modificaciones. Nosotros quisimos seleccionar las modificaciones más sustanciales que trae la reforma para efectos de que ustedes puedan tener un identificado, digamos, los temas relevantes y donde creemos que debemos de tener mayor cuidado, ¿no? Pues sin más preámbulo, el, empezamos con el proceso. Miren, yo calificaría la reforma, es una reforma tardía, ¿no? ¿Por qué tardía? Porque la última modificación sustancial que se le hizo a la ley aduanera fue en 2018. 2013 y 2018 han sido las últimas reformas que prácticamente han tenido bastante sustancia respecto de
del impacto para la operación aduanera. Sin embargo, si se dan cuenta, ¿por qué digo que es tardía? Porque tenemos 7 años que no ha habido una modificación eh, y han sucedido una serie de temas a nivel eh, comercio o a nivel entorno económico importantes. Y yo la califico como tardía porque justamente ahorita está siendo más reactiva la, la identificación de los cambios que la autoridad está planteando y está siendo reactiva atendiendo las cuestiones de control que sucedieron hace 5 o 6 años, ¿no? Principalmente a raíz de la pandemia se detonaron una serie de cambios importantes, ¿no? Y durante todo este tiempo no había habido algo que nos pudiera poner al corriente sobre esos cambios. Entonces ahorita, con ese enfoque, prácticamente la autoridad lo que está haciendo es que está emitiendo una reforma con un enfoque de bastante control, atendiendo la situación que se ha venido presentando en el pasado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que carece de un enfoque más hacia adelante, un enfoque más hacia afuera, ¿no? Del entorno. Pues eso es lo que pudiera resultar ahorita de este proceso de la reforma, que de alguna manera pareciera que no se ve alentador, se ve con bastante carga administrativa, ¿no? Nivel de esfuerzos importantes. Y aquí resumo 7 puntitos como temas relevantes de qué es lo que la reforma nos trae como impacto para este próximo año, ¿no? Primero es que se inicia un proceso prácticamente de control y la autoridad está enfocada en mitigar en la medida de lo posible cualquier tema relacionado con la evasión de contribuciones. Por eso es que ha tomado especial relevancia la situación de la declaración del valor correcto de las mercancías al momento de su importación, ¿no? Justamente la manifestación de valor viene a pegarle a esa parte, ¿no? Segundo punto, pues vemos ya una aduana con un modelo muy tecnológico, ¿no? Un modelo de 4.0, ¿no? Es una transformación digital donde nos están llevando cada vez ya más a la declaración de datos, algunos documentos, casi hoy en día pues ya subiendo la manifestación de valor, la transmisión, pues literalmente todo el proceso ya queda de manera electrónica, ¿no? 3, ¿qué trae con esto? Pues vemos que el enfoque del análisis es más análisis de riesgo o enfocado a la materialidad. Y aquí es importante precisar que este enfoque lo observamos, no es como tal de la administración, de la Agencia Nacional de Aduanas, que lleva la parte operativa. Tiene un brazo metido muy fuerte aquí en la reforma, el SAT, donde está enfocado principalmente en las labores de vigilancia, ¿no? Estos cruces de información ya nuevos que estamos viendo de aduanas fiscal va a ser ya el día a día de aquí hacia adelante, ¿no? Identificación de desviaciones profundas con este enfoque muy financiero, muy fiscal para identificar la naturaleza real de las transacciones. Ya lo están subiendo también a esta referencia bajo el esquema de la operación aduanera de las empresas, ¿no? Y es algo de lo que creo que coincido con varios colegas que mencionan que es la nueva era de la fiscalización. Sí, efectivamente. Esta combinación aduana fiscal, ¿no? Revisión de documentos, pues prácticamente seguirá, son documentos digitales, pero solamente para acreditar la materialidad y el sentido real de las operaciones, ¿no? Otro tema importante es que la autoridad también se apoya y delega una responsabilidad importante con terceros, principalmente con los agentes aduanales, para hacer estas labores también de vigilancia al momento de hacer la operación de importación o de exportación, ¿no? Y uno de los cambios ya finales, pues es que derivado de estas
identificación de situaciones que la autoridad, insisto, ha venido identificando en el pasado, pues trae consigo una sanción, un incremento en las sanciones económicas muy, muy agresivas. Los porcentajes, ahorita lo vamos a ver, vienen con un incremento de manera importante que por supuesto nos pone en un estado de riesgo ante cualquier tipo de inconsistencia que pues, se pueda detonar durante el proceso, ¿no? ¿Qué veremos 2026 y hacia adelante? Pues un incremento importante de actos de molestia, como lo hemos estado ya viviendo este año en particular, pero principalmente ya con estas revisiones híbridas fiscal aduanera, y lo pongo así como actos de molestia porque si bien el proceso de automatización y análisis de riesgo que tiene la autoridad hoy en día no es el más eficiente, existen todavía observaciones en el análisis de riesgo que la misma programación de las auditorías detonan, que carecen de bastante objetividad. Pues esto lo vamos a seguir viendo y seguramente va a haber una curva de aprendizaje de la autoridad con este proceso de implementación de inteligencia artificial y mayor automatización. Por eso es que digo que vamos a tener bastantes actos de molestia y pues vamos a tener estas revisiones híbridas fiscal aduanas, ¿no? Y bueno, finalmente, pues sí, se nos viene una carga importante, o prevemos que se nos viene una carga importante para el tema de cumplimiento de las obligaciones aduaneras y de todos los sectores, ¿eh? Déjenme decirle, o sea, hablábamos antes que el programa IMEX tenía un marco regulatorio muy complejo, riesgoso, pero hoy en día ya vemos prácticamente que todo el esquema va, o el ecosistema de cómo vamos a operar, pues es altamente riesgoso, ¿no? Creo que es momento de que a lo interno identifiquemos y la alta dirección también se involucre, identifique estos cambios trascendentales que se están teniendo en el control de las operaciones, porque sí se vuelven ya un factor de riesgo importante con implicaciones importantes para las operaciones, ¿no? Y bueno, por otro lado, ¿qué no cambia? Pues las facilidades limitadas seguimos. Hoy, si se dan cuenta, vivimos una crisis operativa. Y la autoridad, con este enfoque de ver hacia atrás y ver solamente los controles de los eventos que han sucedido en el pasado, pues deja de largo una visión más hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, los factores externos de los mercados internacionales, que también bastantes sectores, ¿no? De las empresas que hoy en día operan en nuestro país, pues simplemente pareciera que es la tormenta perfecta, porque está habiendo cambios importantes a nivel guerra comercial en el exterior y aquí internamente pues nos están también bombardeando con una serie de nuevas obligaciones que tenemos que poner atención, ¿no? Política normativa amplia y muy compleja, por supuesto. Se espera también que seguramente pues los primeros meses de enero pues viene la publicación de las reglas de comercio exterior y seguramente ahí va a venir también un tema importante que tenemos que analizar a profundidad para saber exactamente cómo van a estar las reglas del juego, ¿no? Y respecto al tema de la incertidumbre jurídica en actuaciones de la autoridad, pues no cambia, al contrario, creemos que se ve un panorama complicado y muy discrecional por parte de los actores que están a cargo de la vigilancia de las operaciones de comercio exterior. Entonces, los temas de incertidumbre jurídica, pues literalmente la reforma no contiene algo hacia allá donde pudiera facilitar el entendimiento y la aplicación de las normas. Entonces, en términos generales, digamos, doy esta introducción para desde nuestro punto de vista, identifiquen ustedes cuál es el panorama, nos preparemos internamente, creo que ahí va a ser la clave de estar preparados para enfrentar este nuevo proceso y bueno, iremos aprendiendo sobre la marcha sobre estos nuevos cambios, ¿no?
Eh, Dicho esto, pues, le cedo la palabra a Vane. Quisimos entrar directamente antes de la reforma con este tema de la manifestación de valor por la relevancia y el impacto que tiene, porque como saben, el 9 de diciembre entra en vigor esta disposición, ¿no? Adelante, Vane. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a todos por el espacio que nos están dando. Valoramos que el que estén con nosotros compartiendo aspectos que consideramos son relevantes en materia de comercio exterior. Y en este sentido, mi aportación es dar un enfoque diferente a lo que es, a lo que representa la manifestación de valor. No vamos a hablar de temas operativos, ya que en muchos foros se ha tocado y el tema de platicar de los nodos, creo que ya se ha dicho mucho, queremos tocar un enfoque diferente, ¿no? En este sentido, vamos a dar una pequeña introducción para entrar todos en contexto, qué es la manifestación de valor y quién debe presentarla. La manifestación, si bien saben, es el documento en el cual se declara la veracidad del valor pagado de la mercancía y así como los demás gastos inherentes para la importación de acuerdo a tu convenio de negociación de compraventa y el cual sirve como base para el cálculo de las contribuciones, el cual es DTA, IVA principalmente y aranceles, y se deriva ahí el documento para poder acreditar esa compra, ¿no? ¿Quién es el responsable directo? mm, de hacerlo? Esto nos lo da el artículo 59, fracción tercera de la ley aduanera, el cual nunca ha cambiado, Rodrigo, nunca ha cambiado en cuestión a la tesitura. Está claramente establecido que es el importador el que la debe realizar. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado en este tiempo? Por temas comerciales, el agente aduanal ha ofrecido este servicio de poder realizar este formato a través de sus sistemas, dado que la realización de sus pedimentos conllevaba a que tenían cierta información que posteriormente realizaban un formato establecido conforme a las disposiciones y posteriormente te llegaba tu cuenta de gastos adjunto a este documento. Había tres riesgos en ese momento. Uno, no se cumplía con el tema legal, que es hacerlo directamente el importador. Dos, el agente aduanal no tenía los datos 100% necesarios, como es el nombre del representante legal. Muchas veces ponían nombres diferentes o personas que ya no estaban dentro de la empresa, entonces el documento perdía validez. Y tercero, muchos importadores dejaban a un lado este documento, no lo firmaban hasta hace algunos años que fue objeto de varias revisiones y varios cargos que la autoridad mencionaba. Entonces ahí se voltearon a ver y es un tema importante ahora para las empresas. Sin embargo, operativamente lo sigue haciendo el agente aduanal. Una sencilla les muestro una sencilla línea de tiempo para ponernos nuevamente en el histórico de hacia de dónde viene la manifestación y hacia dónde va la manifestación de valor. Es la manifestación de valor en 1995 era un formato libre, era una declaración que el importador hacía a la agente aduanal, a la agente aduanal para decir que la veracidad de los datos que estaba proporcionando tenía el soporte, pero solamente era en formato libre. A partir del 2011 hubo un primer formato de manera oficial y posteriormente a lo largo de los años este formato ha tenido variaciones, sin embargo, no deja de ser un anexo más en las reglas y hasta que se creó la regla 151 en el cual desde hace un par de años se pretendía que la autoridad ya lo subiera a un tema digital. Sin embargo, no estaba preparada
la autoridad para recibir este documento y se ha venido posponiendo año con año. Sin embargo, en diciembre pasado se publicó ya la entrada, el 30 de diciembre se publicó la entrada que a partir de agosto 2025 se iniciaran las pruebas a los importadores y que para el 9 de diciembre ya fuera una obligación. Este periodo que abarcaba que del agosto al 8 de diciembre los importadores tenían la facilidad o tenemos todavía la facilidad de hacer las pruebas necesarias para que la entrada en vigor ya estemos alineados con las condicionantes que la autoridad solicita. En este sentido, yo veo muy difícil que todos los importadores tengan alineado todos sus procesos necesarios y muchas cámaras y asociaciones han levantado la mano con el SAT y les han expresado esta inquietud pidiendo que haya una prórroga hasta marzo del próximo año. Sin embargo, al día de hoy, la autoridad sigue firme en que a partir del 9 de diciembre del 2025 este tema de obligatoriedad surte efectos y todas las personas que importen deberán estar alineados a lo que indica la regla 151. Les vamos a dar unas breves particularidades de la manifestación, algo que se nos hace muy interesante en cuestión de qué representa la manifestación de valor. Y es, uno, evidentemente, este documento o esta declaración se hace a través de la ventanilla única de comercio exterior y hay dos formas para hacer esta declaración. Una, la forma manual. Uno se puede meter al portal a través con tus sellos digitales y hacer la declaración de la información que es necesaria y adjuntamos el soporte documental. O dos, la automatización a través del web service, que no tiene un sentido diferente a lo que ya sabemos en la transmisión que actualmente se lleva en los COBES, en los e-documents. Es el mismo formato a través de un XML, el cual la autoridad ya emitió sus requerimientos técnicos y muchas empresas ya lo están realizando. Hay muchos sistemas que también ya se están vendiendo en el mercado o incluso también hay parte un poquito controversial que la gente aduanal también quiere prestar este servicio. Segundo, la manifestación va a tener que ser por operación. Ya no hay opción a que se haga por periodos. Anteriormente había un periodo de 6 meses en el cual pudiéramos sustentar operaciones. Sin embargo, aquí, conforme a las especificaciones, ya no te da esa opción y tendrá que ser una manifestación por cada operación. Evidentemente, la hoja de cálculo tenía que desaparecer porque se adicionó la información que tenía la hoja de cálculo a la manifestación de valor. Entonces ya no había razón de estar en la hoja de cálculo, solamente subsiste lo que es la manifestación de valor. Era un anexo. La hoja de cálculo era un anexo a la manifestación de valor y en este sentido se elimina y subsiste solamente el formato de la manifestación. Algo que comentabas y que está muy de moda para la autoridad, el tema de la materialidad en la operación. Aquí lo deja ver que debemos de tener un soporte en el cual lo que declaremos en dicha declaración tengamos un sustento que valide que esta información sea veracidad, la veracidad de la información. Entonces, en este sentido, ahorita vamos a ver todos los documentos que conlleva a tener un soporte documental para darle materialidad. El tema de la fiel, si bien, como comentábamos hace un momento, el agente aduanal
formó parte de sus temas comerciales a ofrecer a cada importador y se delegó esta responsabilidad, creo que la autoridad nuevamente está poniendo orden en el sentido de que la ley indica que el importador es el que debe elaborar la información, dado que es él el que determina qué valores son los que pagaron en cada transacción. En este sentido, sí se está especificando que la fiel debe de ser del importador o hay sellos de terceros, pero aquí tiene que ser una validación ante un fedatario público, algo que consideramos aún así puede ser debatible por la autoridad y consideramos que como debe de ser, es la fiel del importador el sí o sí el que debe de hacer esa transmisión. Algo que también están observando las autoridades para poder evitar que la agente aduanal vuelva a involucrarse en esta obligación del importador es revisar los IPs de dónde se está enviando esta solicitud. Entonces, creo que aquí sí debemos de tomar atención en todas las empresas para no delegarle esta obligación nuevamente a la agente aduanal. ¿Por qué? Porque si no hay un soporte y no hay una transmisión directa del importador, esto puede conllevar a que la autoridad determine que no hay una materialización de esta operación y puedan no hacer válido la importación. Evidentemente, el punto 5 es, esta información se tiene que resguardar por 5 años y en los medios en los que se transmitieron, esto ya en muchos foros también lo hemos tocado, como ya debemos de contar con un expediente electrónico, las empresas sí o sí ya tienen que modernizarse en este sentido. Entonces, el resguardo debe ser igual por 5 años. Y evidentemente la corrección de datos. Aquí la autoridad está diciendo que cualquier retransmisión por algún dato que no estaba exacto o que detectes, conlleva a que, aunque no estés en facultades de comprobación, esto conlleva al pago de una multa. Entonces, 2,300 pesos por cada retransmisión, esto no lo hemos podido quitar. Y si estás en facultades y la autoridad demuestra que tu valor es contrario a lo que está estipulado, la multa va más onerosa, que va de 53,000 a 106,000. Ahora, a manera visual, quiero comentarles lo que representa la manifestación de valor. La manifestación de valor operativamente se tendría que ver así, en este sentido, tener un soporte documental que está validado en el reglamento de la ley aduanera que dice, tenemos que contar con un documento que es una factura comercial y los conocimientos, lista de empaque, guía, todos los documentos de acuerdo al medio de transporte en el que llegó dicha mercancía. Pruebas de origen, si es que queremos hacer un tratado de libre comercio, cuentas de gastos, si es necesario utilizarlas, y sobre todo los comprobantes de pago, y es ahí donde hago énfasis, que esto es diferente a lo que se hacía. Si bien el agente aduanal ya tenía cierta información, los comprobantes de pago, eso se hacía posterior incluso a la importación. Todos aquellos elementos que determinen gastos adicionales, ¿para qué? Para que tú tengas tu soporte y en eso tengas los elementos para declarar la manifestación de valor. La manifestación es una declaración de qué Incoterm estás utilizando, si estás vinculado con el proveedor, tu método de valoración, todos aquellos incrementables de acuerdo al Incoterm. Sigo insistiendo, el Incoterm creo que es el punto fundamental en el que debemos prestar mucha atención, y así como las formas de pago y las fechas. Esto también es muy debatido porque hay veces que no sabemos cuándo se le va a pagar la factura al proveedor. Sin embargo,
en esta declaración nos están comprometiendo a poner y establecer una fecha de pago. Todo esto se manda a la firma y evidentemente el agente aduanal debería recolectar este folio que nos dan y hacer su despacho, ingresarlo en el pedimento y contribuir con covers e e-documents. Me voy un poco rápido por los tiempos. Algo que también internamente quisiéramos aprovechar es dar una concientización de lo que todo va a representar esta manifestación. Y representa que varias áreas deben de estar involucradas en este sentido. ¿Por qué? Porque el soporte de legal no solamente lo tiene comercio exterior, lo tiene que tener o lo tienen otras áreas. Por ejemplo, los contratos que nos están también obligando a adjuntar, o evidentemente lo tiene el área legal. Y algo que sí veo es que finanzas o contabilidad se vuelve un factor clave y estratégico para que la información también esté en tiempo y forma, alineada en el sentido que nos tienen que proporcionar al área de comercio exterior todos los pagos de las mercancías, así como todos los pagos de seguros y fretes. En caso que no se cumpla, unas implicaciones fiscales y aduaneras, vemos que si hay una mala declaración en el valor, evidentemente hay una mala declaración, el pago de contribuciones que lleva a multas, evidentemente, a modificación en declaraciones mensuales y anuales y evidentemente también la materialidad, no acreditar el IVA pagado y la no deducibilidad en gastos de ISR. Entonces, ¿cuáles nuestras recomendaciones? Revisen internamente todas las negociaciones que se llevan con los proveedores. Y en este sentido el Incoterm juega un papel clave para de ahí derivar qué gastos adicionales hay que ingresar en este soporte documental. Estudios de precios de transferencia en caso de haber vinculación entre el proveedor. Esto no lo debemos de pasar de largo porque también muchas de las solicitudes van encaminadas a estudios de precios de transferencia cuando reportamos vinculaciones. La contabilidad evidentemente tiene que ser actualizada y efectiva. Tenemos que tener una comunicación muy, muy apegada con contabilidad, ya que representa el soporte de todos aquellos pagos que la empresa va a realizar, tanto para el pago de la mercancía como los pagos inherentes a ella. Y procesos, sigan los procesos internamente claros, definidos, de forma eficiente. Esto va a conllevar a que el proceso de importación no no se detenga. Algo también que les sugerimos es los contratos con los agentes aduanales. Revisen hasta qué grado son responsables los agentes aduanales y hasta qué grado ustedes también tienen la responsabilidad de dar tiempo y forma a la manifestación y que el agente aduanal no retrase sus procesos. Y por último, las implementaciones tecnológicas es necesarias. Todas las empresas ya tienen que estar recargadas en sistemas tecnológicos, sí o sí. Ya los tiempos nos obligan, ya son necesarios, aunque la operación sea pequeña, aunque las operaciones sean muy grandes, todas las importaciones ya deben todo el comercio exterior debe subirse a plataformas tecnológicas. Gracias, Vani. Oye, pues el panorama de entrada y con lo que nos compartes, creo que una posición también que vale la pena poner es que eh, los agentes aduanales tampoco no están muy contentos con absorber la responsabilidad de esto, ¿no? Es evidente que para ellos tratan de buscar una solución operativa que permita no detener el flujo del tema del despacho aduanero, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y me parece que lo que pudiéramos enfrentar es
una situación crítica de entrada, porque el 9, el 9 de diciembre, a los pocos días la autoridad se va de vacaciones, ¿no? Están tomando una fecha donde uno no sabemos si vaya a estar preparada la autoridad para recibir toda la información que va a empezar a generar las operaciones. Dos, eh, aunque se ha hecho ya un tema de pruebas, muchos importadores no estamos todavía preparados para eso, ¿no? ¿Cuándo usar el portal? Pues cuando tienes un volumen razonable y lo puedes hacer manualmente, adelante, estás en el mejor de los escenarios, pero ¿qué pasa cuando tienes un volumen muy grande? Es imposible y necesitas una herramienta tecnológica. Esto lleva tiempo, lleva análisis, lleva toda una, yo le llamaría reconstrucción interna de la estructura de cómo generar la información, la conexión con el agente aduanal, coordinación, tiempos. Entonces, parece que el escenario no se va a ver tan favorable, ¿no? Hace un par de días y justamente ayer también la Karen, ¿no? Que es el órgano, uno de los órganos más importantes del gremio de los agentes aduanales, pues fijó claramente también su postura, ¿no? Dice, oye, nosotros como agentes aduanales no tenemos la responsabilidad, ¿no? De hacer este proceso. Tiene que ser el agente aduanal, perdón, disculpen, tiene que ser el importador en el proceso. Entonces, yo creo que es momento de realmente poner los pies en el piso. Nosotros como empresa debemos de asumir esta responsabilidad porque ya nos dimos cuenta, ahora ya los esquemas de revisión van a ir hacia el tema de la valoración aduanera, ¿no? Eh, Ahorita seguiremos platicando de esto y bueno, pues le dejo la palabra a Juvencio para que nos comparta ahí unas modificaciones relacionadas con el código que también trae temas interesantes. Correcto, muchas gracias, Rodrigo. Pues en relación al código fiscal, y digo, perdón que a lo mejor vayamos un poquito más rápido, pero es también para poder abordar todos los temas. En modificaciones se incluyó en la fracción quinta del artículo 104 del código, donde hablaba del delito de contrabando, se precisó una fracción donde se indica que va a haber de 5 a 8 años por el delito de contrabando y también en el artículo 103, que está ligado con este 104, se establecieron varias fracciones de la 24 hasta la 27. O sea, todas estas fracciones, para poner contexto, se adicionaron en el Código Fiscal para incluir acciones o actividades que están relacionadas con el comercio exterior, ¿no? Particularmente cuando nosotros revisamos estas fracciones, hablan de principalmente el destino de las mercancías. Si no arriban a un depósito fiscal, se puede considerar contrabando. Si llegan fuera de los plazos a las empresas CIMEX, tendrán se podrá presumir de ese delito. Entonces, se adicionaron omisiones en materia de comercio exterior o acciones que se estaban dando en comercio exterior para complementar lo que es la pena, bueno, el delito como tal de contrabando y por ende la pena se definió que es de 5 a 8 años. Como delito equiparable, también está muy aterrizado lo que se modificó, es respecto de tabaco labrado y cigarrillos, en donde se adicionó que deben de tener, cuando no traigan el código de seguridad o que dicho código sea apócrifo o alterado, también va a ser considerado como delito de contrabando equiparable. Y por último, el que certifiquen también va a ser un delito de contrabando equiparable cuando se certifiquen ilegalmente o falsamente las mercancías con un certificado de origen que no sea el idóneo, ¿no? Entonces, esto hace o obliga a las empresas a cuidar muy bien el tema de los productos que importan, que el certificado esté expedido de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, porque si no, aquí podemos caer en este supuesto y es lo que estamos viendo actualmente en las auditorías de comercio exterior, que la autoridad está revisando el origen porque estamos aplicando certificados y no estamos pagando el IGI, pero la autoridad está haciendo este análisis, este cruce de información, haciendo auditorías en el país o haciéndolas en México
Entonces, hay que tener cuidado con el tema de los certificados de origen que nos expiden nuestros proveedores y que cumplan con los lineamientos del tratado. Eh, déjenme ver eso. Ahí prácticamente la autoridad lo que hace es que se eleva el nivel de gravedad que le está asignando a estas conductas, ¿no? Anteriormente eran Completamente. faltas administrativas y estábamos sujetos a sanciones, pero con este proceso ya podíamos enfrentar justamente estos temas de prisión por una conducta de este tipo, ¿no? Creo que Sí, es, completamente, Rodrigo, y tienes toda la razón. La idea, yo siento que va más en un sentido recaudatorio, porque lo más que alcanzaban estos casos era omisión de contribuciones. Y ahora exacto, podría llegar hasta un tema penal. Y eso correcto. evidentemente, pues pondría presión a las empresas a poder realizar el pago de estas contribuciones que la autoridad determinará. Claro. Otras modificaciones del Código Fiscal que también tocan la parte de comercio exterior es la del artículo 17H bis, en donde incluye dos conductas en materia de la ley aduanera que pueden permitir o que permitirán a la autoridad restringirnos los sellos digitales. En ellos está el 184 fracción segunda, que sería omitir presentar los documentos e informes requeridos por las autoridades aduaneras dentro del plazo en el requerimiento de esta ley, o sea, es decir, que cuando se solicite información por parte de la autoridad en temas de comercio exterior, también podría cancelarse los sellos o restringirse si no damos cumplimiento. Y el otro está ligado a los controles de inventario. Como vamos a ver más adelante, los controles de inventario llegaron para quedarse, pero sobre todo los controles de inventario en tiempo real, porque la autoridad quiere revisar lo que entra en nuestro inventario y lo que sale y que todo eso coincida en materia aduanera y también en materia fiscal. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, también hay otra modificación importante, pero esa ya como en una materia litigiosa. En el Código Fiscal se permitía interponer el recurso de revocación bajo la premisa de que no se tenían que garantizar los créditos fiscales. Sin embargo, en la reciente publicación, se modificó ese artículo, se modificó ese párrafo del artículo 144. Sí quedaron algunas resoluciones con ese beneficio, como las resoluciones recaídas al recurso de inconformidad, pero desafortunadamente para el recurso de revocación ya no es dable este beneficio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el recurso de revocación pues lo interponíamos contra resoluciones aduaneras y en algunos casos, pues bueno, resoluciones fiscales, y no teníamos la necesidad de garantizar el crédito fiscal hasta que no se resolviera este medio de defensa. Pero con la modificación del 7 de noviembre, el artículo 144 eliminó esa pequeña mención del recurso de revocación y entonces obliga a las empresas a tener que garantizar desde ese momento, con el recurso de revocación, la garantía del interés fiscal. Entonces, eso la verdad lo vemos bastante perjudicial porque nos da una oportunidad de un respiro respecto de un adeudo que la autoridad no estaba determinando y que podíamos llevar por un proceso de impugnación sin tener que pagarlo de inmediato. Entonces, ese es un elemento que desafortunadamente viene a complicar un poco el ambiente el ambiente, por lo menos el aduanero de comercio exterior, porque pues, le genera una carga importante a las empresas. Oye, antes de pasar ahí a esta parte, Juve, esto que comentas de las medidas cautelares, eh, al final son este tema de las restricciones a través de los certificados de sellos digitales, ¿no? Anteriormente, como saben, la autoridad empezó a iniciar presión a través de la suspensión del padrón de importadores, ¿no? Como medida cautelar. Entonces, ahorita que se suma ya el tema de los sellos digitales, o sea, una empresa importadora que le suspendan su padrón de importador y sus sellos digitales, pues literalmente la paralizan, ¿no? Prácticamente. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que en algún proceso, imagínense, simplemente se te pase presentar los documentos o informes que te requiere la autoridad, que relativamente podría considerarse como algo de procedimiento, ¿no? Anteriormente
te ponían una infracción y los podías presentar de manera extemporánea. Pero no existía este tipo de herramientas por parte de la autoridad, que el padrón ya lo hemos visto que sí lo ejerce, pero ahora también ya los sellos digitales. Entonces, yo creo que Sí, es importante que identifiquen el monitoreo de todas estas actividades al momento de estar siendo revisados por la autoridad, porque van a traer impacto importante en este tipo de acciones por parte de la autoridad, ¿no? Eh, completamente. Déjenos entrar en esta parte que creo que es una de las más relevantes, ya entrando en materia de lo que es la reforma a la ley aduanera. Eh, Como saben, el anexo, perdón, el expediente electrónico de comercio exterior siempre ha sido el talón de Aquiles de todos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, nunca lo tenemos completo, de repente lo tenemos físico, ya lo tenemos algunos digital, los tenemos en las nubes que nos facilitan nuestros proveedores, pero simplemente difícil es tenerlo integrado al 100%, ¿no? Ya nos venía generando bastante carga administrativa, pues ahora prácticamente se incrementa el número de documentos que ahora van a formar parte del mismo expediente. La autoridad con este enfoque de tener la materialidad comprobable para cuando requiera su validación, pues nos está exigiendo documentos adicionales que antes no estaban, ¿no? Las transferencias electrónicas de los pagos y cartas de crédito, algo que normalmente las áreas internas de comercio exterior no estaban vinculados al control de esos documentos, ¿no? Los gastos de transporte, las facturas, los servicios que se pagan también derivados de la actividad, los contratos relacionados con las transacciones de las mercancías. Muchos de nosotros, ¿no? Hay una estadística por ahí de que el 95% de los importadores en México son empresas, son microempresas, evidentemente no operan bajo esquemas de contratos relacionados, ¿no? con las transacciones de las mercancías. Entonces, todos estos pequeños importadores, por supuesto que van a tener un trabajo interno que hacer, porque todo ese tipo de elementos ahora van a formar parte justamente del expediente, ¿no? Y en sí, pues prácticamente toda la documentación adicional que sustente los conceptos donde incrementemos o decrementemos el valor, van a formar parte de la evidencia para generar y acreditar la materialidad de la transacción. Entonces, aquí les pedimos, eh, uno, olvidar un poco el esquema de que anteriormente era una lista de documentos estándar que se tenían que solicitar e integrarse en el expediente electrónico. Eso ya no existe. Hoy en día, de acuerdo a cada característica de la transacción, se va a tener que conformar un expediente prácticamente único para esas operaciones, ¿no? Y deberemos de considerar estos documentos adicionales, ¿no? Ejemplo, si tramitaste una cuenta aduanera de garantía, pues esa cuenta aduanera de garantía ya la vamos a tener que integrar también como evidencia de la materialidad de la transacción, ¿sale? Lo quise poner al principio porque va a traer un impacto y aparte porque sabemos que es un talón de Aquiles que nos cuesta mucho trabajo llevar a cabo la administración de este proceso, ¿no? Otro tema es, anteriormente sabíamos que los tratados te permitían que en la triangulación, por temas logísticos, los envíos no eran directamente del país donde se ofrecía la preferencia arancelaria hasta su destino aquí en territorio nacional. Muchas veces por temas logísticos hacen escalas o paradas técnicas, ¿no? Ahora es cuando se dé ese supuesto, estamos también obligados a que, a fin de no invalidar la preferencia arancelaria de ese certificado de origen, tenemos que obtener la prueba donde la autoridad las mercancías estuvieron bajo resguardo de la autoridad de ese país, a fin de acreditar que efectivamente no se les hizo algún proceso adicional en ese país donde se llevó a cabo la escala, ¿no? Entonces, primero es contar con ese documento y la otra es, pues,
formará justamente parte también del resguardo de la información, ¿sale? Una de las pocas facilidades que también trae la reforma es esta posibilidad también de los importadores cuando no conocemos la clasificación arancelaria o tenemos incertidumbre, podemos ahora ya tocar base con la autoridad, solicitarles que nos haga la clasificación de nuestros productos sin necesidad de que nosotros hagamos el análisis y le presentemos las opciones de clasificación. Hoy en día, como está redactado, te dice que prácticamente es una confirmación de la clasificación. Esto quiere decir que tú tienes que elaborar y desarrollar el estudio de clasificación y la autoridad se encargaba de validar si el estudio correspondía y estaba de manera correcta y te daba su opinión para saber si te confirmaba que efectivamente tu análisis correspondía y estaba correcto, ¿no? Eso al final del día, pues, generaba mucha controversia porque inclusive llegabas y la autoridad te podía dar una fracción distinta, ¿no? Con un criterio distinto y al final del día la figura no tenía la facilidad de poderte apoyar en el proceso de la importación. Hoy en día, y pensando en que muchas empresas son microempresas, se está abriendo esta posibilidad para que puedan llegar sin necesidad de presentar el estudio, solicitar que la misma autoridad te clasifique, te haga la clasificación de las mercancías. Esperemos en regla para ver cuánto tiempo va a llevar la autoridad en darnos esto, ¿no? ¿Se acuerdan que anteriormente la clasificación nos podía llevar de 3 a 4 meses? Entonces, pues también se perdía mucho la facilidad de esa figura, ¿no? El siguiente es las rectificaciones de los pedimentos. Anteriormente, y hay que tener bastante cuidado, a lo mejor los agentes aduanales normalmente pueden hacer diversas correcciones previo a la modulación o al mecanismo de selección automatizado del pedimento. La ley como está establecida hoy en día te permite que mientras no hagas este proceso de activación del mecanismo de selección, pues tú tenías la posibilidad de rectificarlo en el número de veces, ¿no? Y cualquier campo del pedimento. Ahorita se restringe porque si tú presentas un pedimento y requieres modificar algunos campos, estos pueden ser que estén sujetos a autorización. Entonces ya no te van a permitir hacerla libremente la rectificación. Esperemos en regla para que nos indiquen cuáles van a ser esos datos que no vamos a poder rectificar, ¿sale? Segundo tema, pues las causales de embargo precautorio. Se suman ahora estas nuevas conductas cuando se trate de importación de mercancías prohibidas, cuando se trate también de incumplimiento de regulaciones, en específico las NOM de información comercial. Como sabía anteriormente, estas NOMs tenían cierta facilidad porque pues, el impacto no era tan gravoso, pero ahora ya también lo suben como causal de embargo precautorio. Y hay dos puntitos aquí tratándose de las mercancías de importación temporal. El primero, cuando tratándose de revisiones de verificación en transporte, cuando no se dirijan a los domicilios registrados, ¿sale? Y dos, cuando estos no puedan ser localizados en los domicilios registrados, ¿no? Las mercancías importadas temporalmente. Estos dos conceptos se suman. Entonces, ahí, por ejemplo, el primero, pues el transportista que le emitimos la carta aporte y si toma una ruta diferente o bien el destino va hacia otro lado, pues pudiéramos presentar este tipo de situaciones y la autoridad pues va a iniciar el proceso de causal de embargo precautorio, ¿no? Por el otro lado, estos famosos procesos también de omisión de contribuciones, ¿no? Los famosos PACOS. En este sentido, la autoridad lo que hace es que yo no lo veo tan
restrictiva esta disposición. Lo platicamos ayer aquí con el equipo, que la autoridad inicialmente no permitía que durante el proceso del desahogo pudieras exhibir documentos adicionales. Sin embargo, ahí te habilita que la misma autoridad, si tiene elementos para poder solicitarte información adicional que ayude a verificar el cumplimiento, pues te lo va a solicitar y debe de quedar dentro de los 10 días hábiles del procedimiento. Entonces nos parece que eso nos da una posibilidad de que en algún momento la autoridad pueda solicitar información adicional y justamente evitemos el continuar con el proceso y se logre un cierre más expedito, ¿no? El siguiente paso, perdón, el siguiente tema se lo dejo aquí a Vane, es transferencia de mercancías de importación. Adelante, Vane. Gracias, Rodrigo. Para las transferencias de modo virtual, las B1, nos enfocamos principalmente a aquellas que están dentro del programa IMEX, ya sea entre empresas IMEX o bien también le atañe a proveedores nacionales que le venden a empresas IMEX, ¿no? En este sentido, principalmente el artículo 12, en conjunto con el artículo 59-5, establece que debemos de tener elementos para comprobar que efectivamente se llevó esa transferencia. Y volvemos al tema de materialidad. Algunos requisitos que nos obligan para poder avalar estas operaciones virtuales corresponde a expediente electrónico completo. Antes, con el CFDI, cumplíamos muchos de los requisitos, sin embargo, para la autoridad ya no le es suficiente. Tenemos que tener una prueba de traslado físico, el cual corresponde a pagos del transporte, contratos también del transporte en el que lleva la mercancía, registros de salida y de entrada en almacén y acuses de recibo firmados. Esto ya lo está solicitando la autoridad, aunque no estaba establecido, en auditorías ya lo están requiriendo. Y algo que se adiciona, que es nuevo, es la evidencia del proceso productivo. Las transferencias en el ámbito del comercio exterior deben de documentarse, en programas IMEX debe de documentarse qué transformación, elaboración o reparación sufrió esa mercancía. Tenemos que tener ese soporte tanto de controles de inventarios, pero también enfocados a biles de materiales y a procesos productivos específicos. Tenemos que tener estos tres elementos que nos van a dar la materialidad de la operación. En dado caso que no, tenemos dificultad tanto para el exportador como para el importador, el cual efectos fiscales, no deducibilidad, IVA no acreditable. Y para efectos aduaneros, se establece que la mercancía no se retornó, se causan contribuciones y hay unas sanciones y recargos. Principalmente esa es la modificación más estricta, Rodrigo. Oye, Vane, aquí este tema de evidencia del proceso de transformación, o sea, sabemos que el sistema de control de inventarios, pues, es la evidencia para la autoridad de que la mercancía entró con unas características, se incorporó a un producto y posteriormente el producto resultante transformado, pues, se retornó al extranjero, ¿correcto? Correcto. Ahora, ¿de qué otra manera tendríamos que estar documentando que efectivamente esa materia prima que traje fue transformada? Yo creo que a través también de evidencias fotográficas, ¿no? Y si viene con el control de anexo, es un control, ¿no? El anexo 24 es un control de información, pero tenemos que darle materialidad en cuestión de traje plástico, lo transformé en un estuche o traje acero, lo corté e hice cambió la estructura, ¿no? Entonces, esto también tiene que estar soportado bajo tu programa. Entonces, sí se vuelve mucho más incisivos en el tema de las transferencias. Recordemos que antes, incluso las transferencias no las hacían en conjunto. Pasaban días y no hacían el virtual, ¿no? Tanto DIMP como Expo. Había un desfase, la autoridad redujo
y obligó a las empresas a hacer prácticamente un espejo en ese momento, antes de 30 días. Después pidió el CFDI como prueba y ahora ya está solicitando evidencia física de que se dio un traslado físico, pagos, almacenes. Tenemos que recomendar a las empresas que estén bajo esta figura, como les comentaba, IMEX o bien como proveedores nacionales, que evidencien ese traslado físico, porque esto la autoridad lo está pidiendo para materializar la operación, ¿no? Entonces Y, ahí y- y- es y- y para voltear acabar hacia el, atrás. claro, y para acabar también el proceso, al final todo esto también lo tenemos que empaquetar y subirlo a nuestro sistema de control de expediente electrónico, porque pues, tratándose de una operación virtual, pues va a ser la evidencia y el soporte que nos va a dar la materialidad, ¿no? Sí, como recomendación, esto sí están llevándose auditorías actualmente, están prestando mucha atención en estas operaciones y es recomendarle a todos los clientes que están en este sentido que hagan una revisión hacia atrás. De acuerdo. Gracias. Mm, Perdón. Eh, pues de manera general también salieron afectados en los procesos de la reforma puntos para los recintos fiscalizados estratégicos, los depósitos fiscales, ¿no? Las empresas autorizadas bajo el programa IMEX y la certificación de IBIEPS. Le dejo la palabra a Juvencio para que nos platique aquí sobre el recinto fiscalizado estratégico. Correcto. Gracias, Rodrigo. Pues digo, en la parte de definiciones en la ley aduanera se incluyó al recinto fiscalizado como un programa de diferimiento de aranceles que al final, pues sí lo es, ¿no? No deja de ser, o no es no deja de ser un esquema en el que se importan mercancías y que se ubican en estos recintos fiscalizados y donde no se pagan de inmediato las contribuciones a la importación, porque también pueden, o sea, el concepto del recinto es que también dentro de esas ubicaciones se puedan realizar procesos de manufactura para a lo mejor posteriormente exportarse. Entonces, es claro que se mete dentro de este punto el diferimiento de aranceles. Los requisitos de autorización, lo que sí debemos reconocer es que el SAT está teniendo mucho cuidado con los recintos fiscalizados, porque como cualquier otro esquema de diferimiento, pues ha sufrido también algunos excesos por parte de ciertos contribuyentes y lo han utilizado bajo un esquema de evasión fiscal en materia de comercio exterior. Entonces, se agregan algunos requisitos como, reitero, tener el control de inventarios, pero este control de inventarios, a diferencia de cualquier otro esquema, este también va a ser en tiempo real, o sea, el recinto tendrá que estar informando vía remota, pero en tiempo real de los inventarios que está entrando. Contar con un sistema tecnológico de vigilancia, seguridad, trazabilidad, monitoreo en tiempo real de las mercancías que ingresen, permanezcan o salgan. Y que esto se reporte en el sistema electrónico aduanero. Un poco del mismo esquema que manejaba OEA o que maneja OEA, Operador Económico Autorizado, en él la trazabilidad de las mercancías. Entonces, hay una fiscalización muy importante para el recinto, tener un control de accesos y exclusas, o sea, todo lo que implique el acceso físico, movimiento de mercancías, también se va a estar fiscalizando. Se obliga a garantizar mediante depósitos a cuentas aduaneras de garantía cuando se introduzcan mercancías extranjeras en el régimen de fiscalizado estratégico para manejo, almacenaje, custodia y exhibición. O sea, se maneja también la posibilidad de garantizar las contribuciones que no se han pagado en el recinto a través de las cuentas aduaneras. Obligación de comprobación de efecto de no pago de impuestos al comercio exterior. Se debe de presentar pedimento y mercancía ante la aduana de salida, así como acreditar con documentación técnica y contable.
de mercancías que fueron objetos de proceso de elaboración, transformación y reparación. O sea, es decir, que tenemos que estar todo el tiempo acreditando la actividad que reportamos que en teoría se está haciendo en el recinto fiscalizado estratégico. Obviamente, si no se comprueban todos esos procesos, no nada más se corre el riesgo de que se puedan determinar contribuciones omitidas, sino también el mismo recinto corre el riesgo de perder la autorización. O que se puede decir la cancelación. ¿Cuáles son los supuestos que ahora incluye la cancelación del recinto fiscalizado estratégico? Tener créditos fiscales determinados firmes y que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas. Que se encuentre listado del 69A y 69B y 69 bis del código. Tener suspendidos o cancelados los sellos digitales. Se encuentren no localizados en su domicilio fiscal o cualquier otra irregularidad inherente a su autorización o concesión, que es lo que hablábamos ahorita del tema de los controles de inventarios en tiempo real. Entonces, vemos que se ponen más obligaciones, pero también se establecen condiciones para eliminar, cancelar la autorización del recinto fiscalizado. Adelante, Rodrigo. Sí, gracias, Joe. Uno de los temas de mayor impacto fue para el gremio de los agentes aduanales. La verdad es que las disposiciones son muy amplias, modificaron bastante todo el capítulo relacionado con la prestación de los servicios. Nosotros hicimos un extracto de lo que, visto hacia nosotros como importadores, exportadores, nos pudiera afectar, ¿no? No obstante ello, sí les recomendamos que puedan darle una revisada más amplia a todas las condiciones, porque al final sí hay un tema ahí de responsabilidad solidaria con el agente aduanal que necesitamos conocer como base para también el reacomodo o perfeccionamiento de los contratos de prestación de servicios que tenemos con nuestros proveedores, ¿no? El primero y que nos llama mucho la atención justamente es que ahora le delegan obligaciones al agente aduanal importante donde él tiene que cerciorarse del cumplimiento de ciertas obligaciones de carácter fiscal a nosotros como importadores, ¿no? Principalmente que no estemos en el listado que se refiere al 69 o el incumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a hacer los agentes aduanales? Pues nos va a estar solicitando constantemente nuestras opiniones de cumplimiento positivas, ¿no? Pero va más allá. Yo creo que el tema de un monitoreo que ahora los proveedores van a tener que tener de sus clientes, pues por supuesto que también va a generar también en un proceso para nosotros de constantemente estarle ahora entregando evidencia a este proveedor, ¿no? Segundo punto, cerciorarse que el expediente electrónico de cada uno de los pedimentos o documentos aduaneros estén acorde a la operación que se pretende realizar, ¿no? Yo creo que aquí tenemos y los agentes aduanales van a tener una tarea también muy, muy ardua y van a tener que analizar cómo van a hacer esa función, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que nos van a solicitar a nosotros para que ellos puedan dar cumplimiento a esta definición, ¿no? Y a esta nueva obligación. Eh, como habíamos venido platicando, esta reforma es muy reactiva. Entonces, pues a raíz de ciertos eventos que en meses pasados, años pasados se han venido presentando, pues se incrementan las suspensiones de cancelación, ¿no? Aquí, ¿por qué lo puse? Porque es importante para nosotros hacer bien una certificación y una validación de con quién vamos a trabajar y qué agente aduanal es el que realmente tiene el perfil adecuado para que le podamos delegar nuestras operaciones, ¿no? El nivel de confianza que debe de existir entre el importador y el agente aduanal debe ser de alto nivel. Entonces, imagínense, si hoy una de las causales es que el agente aduanal no se encuentre en alguna situación penal o vinculada con algún proceso de delito fiscal, ¿no? Pues tenemos que estar nosotros también pendientes de que
a quien seleccionemos justamente tenga una buena reputación y esté cumpliendo con sus obligaciones. De lo contrario, vamos a estar trabajando con alguien que en cualquier momento pudieran cancelarle la patente y sabemos que eso nos pone en riesgo, ¿no? Y pues el segundo punto es aquí que les están obligando, bueno, perdón, parte de la otra causal de cancelación, pues es el tema de los sellos digitales vigentes. Lo mismo, ¿no? Si en algún momento son sujetos a alguna desviación y por ende pierden la vigencia de los sellos digitales, pues podrán estar sujetos a una causal o una suspensión, afectando pues la continuidad de su servicio, ¿no? ¿Qué otros controles con este enfoque de cancelación? Pues endurecen bastante el proceso. Entre las principales, primero es que cuando promuevan el despacho de mercancías sin la autorización de una empresa, ¿no? Ahí hay varias actividades que normalmente recomendamos nosotros como temas de prevención. Es verifica a quién tienes registrado y habilitado, ¿no? Con tus encargos conferidos, porque pues sí, sigue sucediendo, ¿no? O sea, pueden tener acceso a realizar operaciones sin que necesariamente tengan una instrucción tuya. Y cuando se compruebe eso, pues estarán sujetos a una cancelación, ¿no? Cuando se efectúa el despacho de mercancías no permitidas, pues creo que eso tiene sentido, ¿no? Por omisión de contribuciones, cuotas compensatorias. Aquí es importante, una de las eh, responsabilidades solidarias que tienen con nosotros es que ya están solidariamente siendo responsables de que la determinación de contribuciones, cuotas compensatorias y el cumplimiento de las regulaciones es una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, ante un escenario así, no solamente nosotros como importadores somos los responsables, el agente banal también, y con una responsabilidad grave, ¿no? Que puede ser una cancelación. La otra, pues no puede contar con créditos fiscales firmes, ¿no? Y por último, tratándose de importaciones temporales, eh, este punto es importante. Seguramente por ahí ya varios de ustedes me han comentado que las agencias aduanales les han estado pidiendo las autorizaciones de sus programas IMEX y de sus certificaciones para verificar qué fracciones arancelarias tienen registradas, ¿no? Eso corresponde prácticamente a esta disposición. Dice, por tratándose de importaciones temporales de insumos que no correspondan a los procesos industriales de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que están validando que efectivamente la importación que vas a traer del material la tengas registrado y corresponda a tu actividad productiva. ¿Sale? Listo. Pasamos a mensajería. Adelante, por favor. Gracias, Rodrigo. Para el tema de mensajería, hay algunas empresas que están conectadas, que forman parte de estas empresas y prácticamente, y por cuestiones de tiempo, lo voy a resumir muy rápido. Voy a decir que son 4 los cambios. La formalización del régimen en el que se eleva a nivel de ley, que la NAM ahora tiene facultades para autorizar a las empresas a usar el procedimiento simplificado, ¿no? Eh, Características del registro, principalmente la duración 2 años, la gestión ante la Dirección General Jurídica de Aduanas y se mantiene la no deducibilidad fiscal en operaciones bajo este esquema. Punto número 2, la certificación se hace más estricta en cuestión de que ningún socio debe de tener haya tenido condenas penales o unas sanciones aduaneras previas. Riesgo, cualquier multa compromete la certificación, aun sea una multa pequeña, una multa grande. Lo dejan muy ambiguo en el tema de que si se tienen multas que no se han pagado, evidentemente compromete la certificación. Punto número 3, como ya lo comentaba Juvencio, en el esquema del artículo 144-A, estos 5 puntos
para las empresas de mensajería tienen que ser cruciales y hay que prestar mucha atención. No debemos de tener créditos que nos hayan sido pagados. No tenemos que estar en listas negras, evidentemente, del SAT. Los sellos digitales, si se suspenden, pudiéramos caer en causales de cancelación. Los domicilios tenemos que tenerlos como localizados. Aquí para empresas de mensajería suele ser también algo, un reto, porque hay muchos almacenes que también están dados de alta y tenemos que tener un control eficiente y cualquier irregularidad fiscal y aduanera. Cuarto, una nueva sanción específica que es en caso de incumplir el procedimiento simplificado, las empresas de mensajería van a ser acreedoras a una multa de 800,000 a 1,000,000 de pesos por cada omisión. Entonces, evidentemente, para las empresas de mensajería, el reto es la estrategia es tener todos estos controles y estas áreas bien delimitadas y concientizadas hacia la prevención. Gracias. Sí, gracias, Vanessa. Este, este tema del depósito fiscal también trae un tema más de control, es aquellas empresas que no arriben dentro del plazo de los 20 días naturales para que la mercancía entre a depósito fiscal. Lo que están modificando es que se considerará un incumplimiento y por ende pierdes el derecho a poner las mercancías dentro del depósito fiscal. Y de manera inmediata lo que te van a exigir es que tengas que hacer la importación definitiva, ¿no? Esto seguramente va a venir en reglas, porque el procedimiento pues, operativo debe de venir acompañado de la tramitación de los pedimentos. Entonces, esa es la parte del control que se cambia en el depósito fiscal, que es trascendente, ¿no? Eh, Vamos a pasar a la última fase, que prácticamente son las infracciones y sanciones, donde tenemos bastante que comentar. Les robamos 10 minutitos más para que podamos comentar esto. Y posteriormente seguimos con la parte de las preguntas y respuestas. Vemos que tenemos bastantes preguntas, algunas de ellas ya se están respondiendo, pero podemos dejar un espacio para poder comentarlas. Adelante, Juvencio. Sí, pues como parte de este esquema recaudatorio pues de la autoridad aduanera, vemos que hay un incremento en la imposición de sanciones, ¿no? Vemos el artículo 76 pasa de 250% al 300% del valor comercial cuando su importación esté prohibida por incumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, lo que veíamos hace unas diapositivas anteriores de cuál era los posibles esquemas de embargo. Igual vemos el artículo 778 como de una multa de 1,500,000 pasa a 2,000,000 por incumplimiento de obligaciones de entrada y salida por un lugar distinto al autorizado, mientras que la multa para empresas de mensajería y paquetería de 800 a 1,000,000. Del 183 de la ley aduanera se incrementa del 30 al 50% del valor comercial cuando se trate de una omisión de contribuciones por aplicación de un certificado de origen indebidamente. Para el artículo 184b se incrementa la multa de 53,500 a 106,970 cuando se transmitan con datos falsos o inexactos relacionados con el valor de la mercancía. Este punto está relacionado con lo que veíamos de la manifestación de valor, pues dicho documento cae dentro de esta categoría de documentos relacionados con el valor de la mercancía. Entonces, aumenta el 100% la sanción. También vemos que se adiciona la multa de 5,000 a 8,000 pesos por cada periodo de 10 días hasta la presentación de documentos e informes requeridos. Esta multa era la que nos imponían a veces cuando dentro de los procesos de auditoría no proporcionábamos completo la información o no presentábamos, y había esta imposición, pero ahora aumenta casi un 80% la sanción.
186 cometen con el control de manejo de las mercancías en recintos fiscalizados estratégicos. Esta multa del 186 se incrementa del 250 al 300% de las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas. Y 187 pasa del 250 al 300 del valor comercial de las mercancías si están exentas cuando permitan el retiro de los recintos fiscalizados sin el permiso o sin las formalidades adecuadas. Gracias, Juven. Pues como parte final de este análisis, nosotros quisimos darles estas 9 recomendaciones del análisis que identificamos como temas donde podemos contribuir a que estos procesos nuevos cada vez sean más controlados internamente, que nos faciliten los procesos de cumplimiento hacia adelante de todas las operaciones y las obligaciones que conlleva el estar inmersos en un negocio en el que las operaciones de importación y exportación son importantes, ¿no? Lo primero, y creo que coincidíamos los tres, que la notificación de poner al tanto a la alta dirección sobre este nuevo proceso de lo sensible que es para las operaciones de comercio exterior es importante, ¿no? He platicado con varios CEOs, clientes que nos preguntan qué tan grave es el tema de las implicaciones y los riesgos de comercio exterior como para que eh, destinen cierta identificación y prioridad a los procesos de comercio exterior, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si estamos hablando de una operación temporal, una empresa IMEX con certificación, sabemos que pues alta dirección debe estar al tanto de todos estos procesos, ¿no? Pero también si hablamos de una empresa comercializadora que depende al 100% de productos de importación, que sus productos son sensibles, que son sujetos constantemente a revisión por parte de la autoridad, ¿no? Si estamos en el sector del acero, del aluminio, de textiles, de calzado, de químicos, por supuesto que todo esto es importante que subamos esta información a la alta dirección para que desde su tablero de control identifiquen que comercio exterior está haciendo y está viviendo un momento importante que debe de ser considerado también como de alto riesgo, ¿no? El segundo punto, pues miren, no hay de otra más que implementar procesos de cambio interno, ¿no? Y mucho orientado hacia cada vez eh, meter más tecnología y meter más herramientas que nos permitan tener un ecosistema, digamos, ya automatizado. Hoy en día ya la gran mayoría de las empresas globales difícilmente no tienen implementados estos procesos de control. Es importante. Hoy en día los temas del expediente electrónico de comercio exterior ligados ya con sus sistemas de control de inventarios, de control de cumplimiento del anexo 30 de la certificación, debe ser parte del ecosistema que internamente requerimos tener como parte de los procesos. La autoridad nos lleva bastante camino de ventaja y creo que debemos de buscar justamente llevarlo a un nivel donde podamos hacerle frente al cumplimiento de todos estos nuevos cambios, ¿no? Dos, vemos que la empresa mexicana culturalmente traemos este enfoque de lo que es la operación logística como comercio exterior en un todo, ¿no? Yo creo que necesitamos ya crear y profesionalizar una práctica específicamente de cumplimiento aduanero, donde solamente vea los temas de riesgo, donde se enfoque en la parte de lo táctico, no lo operativo, ¿no? 5, diagnosticar el nivel de automatización, ¿sí?
recomendamos, échense una revisada dentro, ver, hoy hay RPs que ya traen conexiones y módulos donde podemos aprovechar para poder generar flujo de información más eficiente, ¿no? Y mucho porque ahorita, como les comentábamos, esta parte de finanzas, contabilidad fiscal, deben de funcionar ya de manera integral con comercio exterior para hacerle frente a la declaración de toda esta información que nos exige la elaboración de la manifestación de valor electrónica, ¿no? Internamente, por la parte legal, revisar los contratos comerciales. Si no estamos acostumbrados y manejamos órdenes de compra con nuestros proveedores, revisar esas órdenes, ver cómo se pueden complementar para que realmente sea un documento que tenga las características para poder acreditar que efectivamente tiene el soporte de un contrato con el cual podamos atender los requerimientos de la autoridad, ¿no? Igual con los proveedores, tanto comerciales como los agentes aduanales, revisar la parte de los contratos que tenemos con ellos. 8, pues la clave para la elaboración de la correcta manifestación de valor, lo comentaba Vane, que prácticamente implica que no es un proceso aislado, como la costumbre nos había venido diciendo de años atrás. Ahora sí, es una labor en conjunto con las áreas internas de la empresa, principalmente finanzas, compras, fiscal, contabilidad y legal. Ese nos parece que es la clave. El proceso a lo mejor de la transmisión del documento como tal, pues es muy operativo, pero lo importante, la clave es la generación de la información con la calidad y la certeza suficiente que nos permita declarar correctamente cómo se está integrando nuestro valor en las operaciones de importación. Creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos, ¿no? Y por último, pues estamos en medio del huracán y ahorita con la emisión de las reglas seguramente va a venir un complemento importante de las reglas del juego y ya saben que ahí siempre pues hay demasiada incertidumbre, demasiadas dudas, pero esperamos que a cierre de año tengamos ya prácticamente el marco normativo operativo de cómo va a funcionar la aplicación de todas estas disposiciones, ¿no? No sé si alguien, Juve, Vane, quisieran complementar alguna idea o podemos pasar también a contestar alguna de las preguntas que tenemos aquí de los asistentes. Pues sugiero que podamos pasar a las preguntas. Tenemos muchos cuestionamientos. Sí. En algunos ya los pudimos contestar, en otros ténganos un poquito de paciencia, lo vamos a contestar directamente porque suele ser no preguntas tan fáciles, ¿no? Y tenemos que tener un poco más el contexto, pero sin duda nos ponemos en contacto con cada uno, ¿no? Entonces, no sé, Rodrigo, si quieras enfatizar. Sí, claro. Aquí, Lidia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Nos decía, nos pregunta que si la manifestación de valor aplica para los pedimentos G1, ¿no? Las extracciones de depósito fiscal prácticamente. Pues me parece que, en mi opinión, yo pensaría que el G1 como tal sí te va a aplicar y tienes que tomar la referencia de la entrada al depósito fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la extracción justamente es, el G1 es el que se considera ya el régimen definitivo final de la extracción del pedimento del depósito fiscal. Yo pensaría que sí, Lidia. Es una muy buena pregunta, como tal, por el hecho de que jurídicamente está en el régimen de importación definitiva, le aplicaría eso. Aquí el tema es, pues, las extracciones tienen su particularidad porque si bien tú vas a meter una factura completa,
pues vas a hacer pequeñas extracciones, ¿no? Puede ser el caso de que hagas pequeñas extracciones, entonces vas a tener que tramitar por transacción la manifestación de valor que corresponda a la transacción, a la extracción que estés realizando, ¿no? Yo agregaría que hay varias inquietudes respecto a la clave del pedimento, determina la obligatoriedad de la manifestación de valor. Hasta el día de hoy solamente hay algunas excepciones, unas que son empresas OEA, otras que son de la industria terminal automotriz y todas las demás es cuando se traten de retornos a México derivado de importaciones, ¿no? Retornos del extranjero. Entonces, en este sentido, la autoridad no está, está especificando solamente estos como excepciones. Quiere decir que todos los demás entran en el supuesto de emitir una manifestación de valor, ¿no? Sí, Entonces, completamente. para los que tengan duda, solamente hay ciertas excepciones, principalmente las enfocamos, las empresas que son OEA, las empresas que son de la industria automotriz terminal o manufacturera en el sector automotriz y para aquellos retornos hacia México que derivan de importaciones, ¿no? Retornos del extranjero. Todas las demás, como está redactada la regla, sí es obligatorio hacer una manifestación de valor. Sí, y solo complementando ahí la respuesta de Vanessa, sean la importación de mercancías en su mismo estado, ¿no? Y todas las claves que puedan involucrar ese tipo de importaciones están exentas de la manifestación de valor. Y obviamente, por ejemplo, ahorita viendo de todas las preguntas, hay como muchos temas de qué pasa con los pedimentos, los pedimentos consolidados. ¿Qué pasa cuando la información la tenemos de forma posterior, ¿no? Tal, llámese pago de la mercancía, llámese pago de los fletes. En ese sentido, entendemos que todavía para los pedimentos, los consolidados, todavía no hay como un lineamiento específico que pueda regular esta situación. Seguramente lo que estamos esperando y que ha pasado en otros contextos de nuevas obligaciones es que la autoridad emita este documento que luego se llama dudas y respuestas Q&A, en donde se plasma ya a veces la respuesta a cosas ya muy, muy específicas, ¿no? A escenarios muy particulares y que posiblemente lo estemos esperando en las próximas semanas, este tipo de dudas que tienen que ver también con el momento del pago, no solo de las mercancías, sino también de otros incrementables o de los incrementables. Aquí tenemos otra pregunta de Guadalupe Rico. Dice, ¿la manifestación en pedimentos consolidados se presentará hasta el cierre final del pedimento o se deberá presentar por remesa? ¿No? ¿Qué opinan? Sí, creo que va muy alineado a lo que Juvencio acaba de comentar, Rod. No hay un lineamiento específico para los consolidados, ya sea semanal o mensual. Esto no está establecido todavía, pero estaremos esperando los lineamientos que conllevan a esta obligación, ¿no? Pensaría que sí tendría que haber elementos, pero ahí tendríamos que acomodar las situaciones porque el consolidado conlleva varias mercancías dentro de un mismo periodo, ¿no? Sí, a mí se me ocurre, y para, para darle un poquito de orientación y respuesta a Guadalupe, el deber ser debería de ser al momento del cierre, porque jurídicamente se configura la operación de importación en el momento del cierre, ¿no? Entonces tienes ya un valor total de lo que se entregó durante ese periodo. De lo contrario, la carga administrativa sería brutal. Tenemos clientes que prácticamente hacen operaciones diarias de remesas, imagínense, ¿no? Entonces, me parece que el deber ser sería hasta el momento del cierre, consolidas todo, porque justamente por eso es el pedimento consolida la mercancía de todo el periodo, y con base en eso elaboras la manifestación de valor y se transmite. Pero bueno, esperemos a ver qué dice la autoridad sobre esta parte, ¿no? Tenemos por aquí también otra pregunta. Dice, los contratos
con proveedores extranjeros, forwarders, agente aduanal, aduanales, ¿deben estar en inglés o en español? ¿Y qué opinas, Juve? Pues mira, yo lo que habíamos comentado es que la obligación se va a dar, o sea, lo que hemos visualizado es no va a haber otra forma de no cumplir con la obligación. Lo único que va a pasar o con lo que nosotros visualizamos es que puede haber una etapa de transición en donde la autoridad no interpondría o no sancionaría a los contribuyentes, pero definitivamente no vemos que se aplace aún más este cumplimiento. Aquí la pregunta, más para responder, es los contratos con proveedores extranjeros, forwarders, si deben de venir en inglés o en español. Eh, Preferentemente, las sugerencias que sean en español. ¿Por qué? Porque van a ser documentos que sean susceptibles de requerimiento por parte de la autoridad. Y en todos los casos y ante las actuaciones de las mismas autoridades, siempre exigen que los documentos vengan en idioma español, ¿no? Cuando nos enfrentamos a algún acto de fiscalización. Entonces ahí la recomendación es que si tienes un contrato con un prestador en el extranjero, idealmente lo tengas en español, digamos, tengas el documento original en el idioma que te lo entreguen, pero sí lo empieces a integrar en español, ¿no? Si de Sí, inicio lo puedes tener en español, pues mejor. de hecho, ¿Perdón? Rodrigo, complementando, de acuerdo al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece que la información que se le proporcione a la autoridad tendrá que ser en idioma español. Entonces, atendiendo ese tema legal, sí sugiero que sea en español. De acuerdo. Pues, miren, tenemos bastantes preguntas. Si nos permiten, vamos a darles respuesta a cada uno de ellos. Se las haremos llegar por correo electrónico, al igual que la presentación que, que tuvimos en esta sesión, para que ustedes puedan contar con esta información como consulta, ¿no? Pues me parece que restaría solamente agradecerles su tiempo, su presencia, y pues agradecerle a Juve, muchas gracias, Vane. Juve, estamos a la orden para este proceso y seguramente pues vamos a estar viéndonos muy, muy seguido por todo el proceso que tenemos de estos cambios que vienen en los próximos, pues ya días, ¿no? Cualquier cosa estamos aquí atentos a sus necesidades.